El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El título de esta disertación: los tres idiomas de la oración. Hay verdades espirituales que cuando uno las oye provocan un impacto en nuestra vida. Porque muchas de estas verdades espirituales rompen paradigmas, rompen prejuicios, rompen preconceptos que nosotros nos hemos hecho y entramos en un conflicto. Pero finalmente, cuando esa verdad espiritual viene de Dios, tenemos que aceptarla y dejar a un lado el paradigma, dejar a un lado el preconcepto, el prejuicio. Como por ejemplo, no todo el que ora es espiritual, pero todo espiritual ora. Esta es una poderosa verdad espiritual. No todo el que ora es espiritual, pero todo aquel que es espiritual ora. Es que no se puede medir la espiritualidad de alguno por el tiempo que duran sus oraciones. El Señor Jesús condenó a los fariseos en su tiempo por las vanas repeticiones en sus oraciones y por largas oraciones que hacían para impresionar a la gente. Ahora bien, si me está escuchando un judío, nosotros respetamos la liturgia judía escrita en el libro llamado el Sidur. El Sidur es un libro que contiene las oraciones y toda la liturgia del judaísmo. Pero, con todo el respeto, cuando un judío que no ha conocido a Jesucristo lee el Sidur y practica y repite una y otra vez esas oraciones, como carecen de espiritualidad, porque no tienen la revelación de un Mesías en su corazón, no les ha iluminado Yeshua HaMashiach con su espíritu, con su Ruach HaKodesh, por lo tanto no son espirituales. Y esas oraciones, aunque tienen el contexto y el calificativo de sagrado, el Sidur es un libro sagrado para el judío, esas oraciones se convierten en vanas repeticiones, se convierten en rezos vacíos y huecos. Por eso Jesús estaba más interesado en que el judío que lo escuchaba se convirtiera en un adorador y no en un religioso, porque el religioso reza, el que es un adorador ora al Señor y lo hace con un espíritu de vida, no lo hace como un ritual. Es importante entonces que usted entienda esto. El Señor condenó a estos religiosos que pensaban que eran oídos por Dios por sus largas oraciones. La oración es el idioma del hombre que es espiritual. Esta es otra poderosa verdad espiritual. La oración es el idioma del hombre que es espiritual. Jesús era un hombre de oración, pero ante todo era un hombre espiritual. Y para él la oración era el idioma con el que se comunicaba con su Padre Celestial. ¿Cuál es la duración de las oraciones de Jesús? ¿Alguna vez se ha puesto a analizar esto? ¿Cuánto duraban las oraciones de Jesús? La Biblia no lo declara con exactitud. La Biblia no nos dice con exactitud cuánto duraban. Habían oraciones que Jesús hacía y de inmediato el milagro sucedía. Pero habían oraciones un poco más largas, oraciones de intercesión, por ejemplo, como la del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es una oración intercesora, una oración larga. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto deben durar nuestras oraciones? ¿Cuál debe ser la duración de ellas? Tampoco la Biblia lo declara con exactitud. Sin embargo, vemos que Jacob, el patriarca de Israel,
al prometer pagar a Dios un voto, él le pidió a Dios que si Dios lo bendecía, él pagaría a Dios el 10% de todo lo que le diera. Si nosotros incluimos el tiempo como un don de Dios, como un recurso que Dios nos da, tendríamos entonces poco más o menos de unas 2 horas de oración y adoración que le pertenecerían a Dios diariamente. El día tiene 24 horas. Entonces la 10ª parte de esas 24 horas serían unas 2 horas aproximadamente, 2 horas y pico. Eso sería el tiempo que nosotros le dedicaríamos a Dios y a nuestra vida espiritual, a nuestra adoración. Eso sería lo mínimo. Otro pasaje de la Escritura nos revela a Jesús reprendiendo a sus discípulos porque no pudieron velar con él siquiera 1 hora. Entonces no tenemos un patrón, no sabemos si es 1 hora o si son 2 horas y pico. Pero por lo menos tenemos algo que es mínimo y algo que es aproximado. Eso debe ser lo mínimo que nosotros ofrezcamos a Dios y que nosotros mismos invirtamos para cultivar nuestra vida espiritual en nosotros mismos. Nosotros vemos que Jesús era un hombre que cultivaba la oración. Sin embargo, sus oraciones a favor de otros no eran muy largas, más bien breves. Pablo el apóstol nos habla de orar sin cesar, lo cual nos da a entender que nuestra actitud para orar no depende del lugar donde nos encontremos, sino de la comunión que tengamos con Dios. Comunión. El producto de la oración es eso, comunión. Es claro entonces que la eficacia de la oración no depende de largas o cortas. No depende si estas son largas o son cortas. Más bien depende de la fe y de la comunión que tengamos en Dios. De eso sí depende la eficacia de nuestras oraciones. Se conoce por su forma de lenguaje si un hombre ora o no. Eso es importante. Esta es otra poderosa verdad espiritual. Por su forma de lenguaje, por su forma de expresarse, se conoce si un hombre ora o no. También se conocen 3 idiomas de la oración, y de eso pretendo hablarle inmediatamente. ¿Cuáles son esos 3 idiomas de la oración? En primer lugar, Pablo habla de la oración que se hace con el entendimiento. ¿Cuál es esa oración? La que se hace en la lengua del que ora. Si usted habla inglés, o usted es inglés, entonces usted se comunicará con Dios en inglés. Si usted habla en español, entonces esa será la oración o el idioma que servirá de vehículo para comunicarse con Dios. Si usted habla griego, ese será el vehículo por medio del cual usted orará con su entendimiento. Usted conoce esa lengua, usted la estudió, la habló, se la enseñaron, y gracias a Dios Él conoce todas las lenguas, todos los idiomas, todos los dialectos del mundo, los conoce el Señor. Si usted habla hebreo, pues obviamente usted se comunicará con Dios en hebreo. Ahora, se nos ha enseñado por ahí anda alguien o algunos enseñando que las oraciones efectivas son las que se hacen en hebreo, porque es el idioma que habla Dios, o es el idioma bíblico. No. Dios habla todos los idiomas, por favor. Dios habla todos los dialectos, tanto humanos como angelicales. Y Dios no, aunque la palabra nos vino, el antiguo pacto nos vino en lengua hebrea y aramea, eso no significa que este idioma tenga preferencia sobre los otros. No. Es más, para Dios no es tan importante el idioma como la actitud de su corazón, la actitud del que ora. Esta oración que se hace con el entendimiento es de alcance limitado, hasta donde alcanza nuestro entendimiento a comprender. Hay ocasiones en que por falta de conocimiento el entendimiento no se expande. Entonces, las oraciones serán limitadas, porque así estará el conocimiento de aquella persona. Entre más conocimiento usted tenga, el entendimiento suyo se expandirá más. Y de igual manera, el alcance de la oración será mayor. De modo que al orar, nosotros debemos tener un conocimiento de lo que estamos orando. Debemos tener sabiduría. Debemos involucrar nuestro sentimiento, nuestra mente, nuestra mentalidad. Influye también nuestro estado de ánimo. Al orar, el estado de ánimo influye mucho.
nuestra inteligencia, nuestra sensatez de corazón. Estos son elementos que están implicados en la oración que se hace con el entendimiento. Ese es el primer idioma del cual habla el apóstol Pablo. Pablo era un hombre que era políglota. Pablo podía darse el lujo de orar a Dios en hebreo, o en griego, o en latín. Él era un políglota, de modo que tenía una tremenda ventaja. Sin embargo, el que usted no habla hebreo ni griego, o cualquier otro idioma, no lo limita a usted. Lo que usted tiene es que conocer bien su idioma. ¿Usted sabe cuántos caracteres tiene nuestro alfabeto? ¿Cuántas voces tiene el idioma español o castellano? Esas son cosas que sí debe usted conocer, porque en la medida en que usted tenga más conocimiento de su idioma, así será el alcance de la oración que usted haga a Dios. En segundo lugar, el segundo idioma es la oración que se hace en el Espíritu. Ese es el segundo idioma de la oración que se hace en el Espíritu. Esa la hace el Espíritu Santo en su propio idioma, a través del que ora. El Espíritu Santo, al igual que Dios el Padre, conoce todos los idiomas, y el Espíritu ora a través de nosotros en su idioma y se comunica e intercede por nosotros ante Dios. La Biblia nos enseña que este tipo de oración se debe cultivar regularmente. La oración que se hace en el Espíritu. En la carta de Judas apóstol, el versículo número 20, la palabra de Dios dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso de orar en el Espíritu Santo es orar en el idioma del Espíritu, en una lengua que usted desconoce, que su entendimiento desconoce, porque no la estudió ni la aprendió, pero el Espíritu que ora a través de usted, ese sí conoce todos los idiomas, ese sí conoce todas las lenguas, ese conoce todos los dialectos, tanto si son celestiales o si son terrenales. Ahora, esta oración es de alcance ilimitado, porque la hace el Espíritu por medio de o en cada uno de nosotros. Es incomprensible para el que habla, a menos que esta persona reciba la interpretación de ese idioma. Hay gente que puede recibir por inspiración del Espíritu Santo la interpretación de esa lengua, pero el que no reciba la interpretación no significa que no sea eficaz, ni mucho menos que no sea una oración espiritual. Es incomprensible también para los demonios. La oración que se hace en el Espíritu es incomprensible para el mundo demoníaco. Aunque Satanás conoce todos los idiomas que se hablan aquí, y aún el idioma de los ángeles, Dios se reserva muchas cosas que sus criaturas, incluyendo a Satanás, no conocen. Satanás no conoce cuando tú estás orando en lenguas, estás orando en el Espíritu. Satanás no conoce el sentido, el significado de esa oración. Por eso es una especie de código secreto entre el Espíritu Santo que mora en ti y nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Podemos hablar con Dios en clave, en secreto. Podemos hablar en la intimidad de nuestro corazón, allí donde mora el Espíritu Santo, desde lo más profundo de nuestra alma. El Espíritu intercede por nosotros y ora en la perfecta voluntad de Dios. Ora por cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 2 dice, desde el versículo 6 en adelante: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestro día y para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La Biblia nos habla de que hay un reino de principados espirituales que viven en las regiones celestes. Esos son los demonios que están al servicio de Satanás. Para ellos, la oración que hace el Espíritu a través de nosotros es incomprensible. No la pueden conocer, no la entienden. Es un misterio para ellos. Ahora, este tipo de oración es generalmente de naturaleza intercesora. Es de naturaleza intercesora. Lo usa el Espíritu para interceder o por nosotros o por cualquier otra persona o necesidad. Y es maravilloso que nosotros sepamos que el Espíritu en cada uno de nosotros puede hacer este glorioso ministerio. El tercer idioma es la oración que se hace en gemidos indecibles. El apóstol Pablo habla de esta oración que se hace en gemidos indecibles. Capítulo 8, carta a los Romanos, y el versículo 26, dice así el apóstol inspirado de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado sea Dios. Una oración que se hace en gemidos indecibles. Déjeme decirle, esto no es en lenguas. Son gemidos indecibles. Son especies de expresiones que salen de lo más profundo del alma. Son gemidos que hace el Espíritu a través de nuestro espíritu para comunicarse con Dios. ¿Sabes? Esta oración se hace en ocasiones cuando no tenemos una respuesta conveniente. Hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar. Nos hacen preguntas, nos cuestionan, nos interrogan acerca de cosas que nosotros no tenemos una respuesta. Ocurren alrededor de nosotros situaciones para las cuales no tenemos explicación, no tenemos respuesta. Es entonces cuando el Espíritu gime en cada uno de nosotros. Esto lo hace el Espíritu Santo con su omnisciencia, porque el Espíritu Santo todo lo conoce. Él es omnisciente y Él sabe cómo hacerlo. Muchas cosas que se escapan a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, el Espíritu Santo sí las conoce. Conoce lo más profundo de nuestro espíritu. Mire, yo le quiero decir algo, hay cosas que aún escapan de nuestra conciencia. Están allá en la inconsciencia nuestra, en el subconsciente, que se escapan de nuestro entendimiento, pero el Espíritu conoce lo más profundo que hay en cada uno de nosotros. Ese cuarto de San Alejo, que en algunas casas le llaman así, para guardar cosas que nosotros ya no queremos verlas ni tocarlas, o son inservibles, o no queremos tener más contacto con ellas, y no es visible en la casa, ese cuarto no es visible. Ese cuarto de San Alejo que hay en tu corazón, el Espíritu Santo lo conoce también. Lo conoce bien. Ahora, esta oración se hace de una manera privada y personal. Esto no es para hacerlo colectivamente. Esto no es para hacerlo en una congregación y que toda la congregación comience a gemir, porque imagínense, parecería un manicomio en vez de una iglesia. Esta es una práctica que se hace a nivel personal, en tus devociones privadas. Expresa una profunda aflicción, ¿sabe? Esta oración. Y trae liberación de Dios. Este ejercicio espiritual, que es la oración que se hace en gemidos indecibles, trae liberación de Dios.
En el libro de los Hechos, el capítulo 7 y el versículo 34, dice así la Sagrada Escritura. Hechos 7:34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, dice el Señor, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Esa fue la revelación que Dios le hizo a Moisés, antes de llamarlo y enviarlo para que fuera el libertador de Israel. El pueblo gimió y Dios escuchó ese gemido espiritual. En el libro de Éxodo están esas palabras, de una manera profética, estaban allí anunciadas, y vemos cómo se cumplió en su debido momento. Porque toda palabra profética que se exprese en el nombre del Señor debe tener su cumplimiento. Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25 dice así: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Qué maravilloso es que Dios reconozca tus oraciones, reconozca tus necesidades, reconozca tus aflicciones. Y es más glorioso saber que Dios trae liberación para ti cuando tú oras con gemidos indecibles. Esta oración nos da una visión renovada del cielo, una visión renovada del reino de Dios. El Evangelio de Marcos nos registra esta poderosa verdad espiritual. Marcos capítulo 7 y el versículo 34 dice así la Sagrada Escritura: y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sé abierto. La Biblia nos enseña aquí en su contexto que a Jesús le trajeron a un hombre que era sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Jesús lo tomó, levantó los ojos al cielo y gimió. Note, gimió Jesús. Al hacerlo, dice la Escritura, que Jesús dijo la palabra, dijo el rema de Dios, Efatá, es decir, sé abierto. Y en el versículo 35 dice que al momento le fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Mire, en otras palabras, para que usted lo entienda espiritualmente, cuando viene el rema de Dios a su vida, cuando hay un gemido del Espíritu dirigido a Dios el Padre, en el nombre de Jesús, a usted se le tiene que destapar todo. A usted se le tiene que destapar su visión, se le tiene que destapar sus sentidos espirituales, su oído, su espíritu tiene que ser automáticamente renovado, destapado, liberado, para que usted pueda ver la gloria de Dios. Jesús gemía también ante la tentación de los malos. Los malos lo tentaban, los malos le incitaban al mal, y Jesús podía discernir eso. Y ante esos ataques, ante esas tentaciones, Jesús gemía. Dice el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, el versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. La Biblia dice que eran fariseos los que comenzaron a discutir con el Señor y le pedían una señal para tentarle. Entonces escuche, muchas veces la mejor manera de vencer sobre una tentación, ¿sabes cuál es? Gemir ante el Padre Celestial, gemir ante Dios, permitir que el Espíritu gima en cada uno de nosotros para que Dios nos dé la victoria. El gemido de un pastor también es importante que usted entienda. Hay pastores que gimen expresando el dolor por causa de un pueblo que no anda en sujeción. En Hebreos capítulo 13 dice el autor de la carta a los Hebreos, se cree que es el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Dice a su letra el versículo 17,
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En otras palabras, esa expresión allí que fue traducida como queja, quejándose, es la misma palabra que en griego se usa para referirse a lo que es el gemir. Un pastor a veces expresa su dolor por causa de un pueblo que no anda en sujeción y gime. ¿Sabe? Tenga cuidado, tenga temor del gemido de un pastor. Cuando un pastor gime ante el Padre Celestial, el pueblo debe andar en rectitud y en temor de Dios, porque Dios oye a sus pastores. La Biblia enseña que el Señor Jesús tiene en su diestra a todos aquellos que ha llamado a este glorioso y sagrado ministerio pastoral. La creación y la misma iglesia, dice la Escritura, que gimen esperando la redención, es decir, la glorificación de los hijos de Dios. Usted sabe que en el plan de redención hay un aspecto que está pendiente, es la glorificación de nuestros cuerpos. Pero la Biblia dice que no solo nuestros cuerpos van a ser redimidos o llenados de la gloria de Dios, sino que aún también la misma iglesia y la misma creación está esperando y está gimiendo mientras este milagro portentoso se da. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5 de la segunda carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, los versículos 2 y 4. Dice así: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el versículo 4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo está diciendo allí que este cuerpo mortal nuestro, un día va a ser revestido de la gloria de Dios. Y el mismo apóstol aclara esta idea, esta esperanza gloriosa para cada uno de nosotros. Dice, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 8, los versículos 22 al 23. El mismo apóstol Pablo, hablando por el Espíritu, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué gloriosa esperanza esta. De una manera metafórica, el apóstol presenta entonces que la creación y la iglesia están gimiendo. Todos los miembros de la iglesia están gimiendo. Las almas de los que están esperando la glorificación del cuerpo gimen delante de Dios hasta que esto se cumpla. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga por su iglesia. Quiero concluir en esta hora. Aprendamos a gemir en el Espíritu. Esta práctica nos traerá grandes victorias en la vida. Esto es un lenguaje desconocido para muchos, pero efectivo para quien lo ejercita. Esta oración no tiene que ser interpretada o entendida por nosotros. Solo Dios la entiende y la comprende. No tengamos temor de hacerlo. Demos libertad a nuestro espíritu y dejemos que Dios fluya en nosotros como Él quiera. Dios desea renovar nuestro modo de orar. Dejemos que Él guíe nuestras oraciones por su Espíritu Santo. Acuérdense que el entendimiento nuestro tiene un límite. Aún la oración que se hace en el Espíritu, la oración que se hace en lenguas, tiene también un límite. Pero la oración que se hace con gemidos indecibles, yo me atrevo a decir que es la oración más eficaz. Así es que comience a hablar este idioma en la oración. Comience a gemir en el Espíritu, a dejar que sea el Espíritu, y despreocúpese de lo que esto provoque en los demás. No importa lo que provoque en los demás, lo importante es que Dios te escuche. Y si Dios te escucha, mi amado hermano, eso es lo más importante. Debemos tener esta convicción. No importa lo que digan los demás, no importa que nos digan locos,
no importa que nos digan que estamos psicológicamente afectados. No importa lo que diga el hombre. Lo importante es la respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios para ti, hermano, en esta hora. Hay respuesta de Dios para ti, amigo, en esta hora. Aprende a orar. Aprende a comunicarte con Dios. Aprende a hablar los 3 idiomas de la oración. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.